Buenas noches a todos, bienvenidos a este tiempo de discipulado. Vamos a empezar orando. Dios, en esta noche te queremos dar gracias por esta mañana tan bendecida, esta tarde de bendición y esta noche en la que cerramos contigo. Hoy queremos, Señor, entregar a ti toda nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que hoy se quiera robar la atención de lo que tú eres, Dios. Hoy queremos dominar sobre nuestro cuerpo para adorarte. Hoy creemos, Señor, que es una noche, Dios, donde se levantan declaraciones al cielo de sanidad, donde mi corazón es alimentado en fe, en sabiduría, en gracia, en palabras que agregan valor, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, lo de buen nombre, lo que es digno de ser honrado y admirado. En eso decidimos pensar. Así que yo creo, Señor, que esta será una noche donde podemos deleitarnos en ti y declarar delante de ti tantas verdades que has puesto en nuestro corazón y que han sido de pronto superficiales. Hoy creo en el nombre de Jesús que estás tomando nuestro corazón para la verdadera adoración, para que seamos revestidos de una fuerza, para ver de manera diferente todo lo que está frente a nosotros. Lo creemos, Jesús. Muros rodeando esto, pensé que caerían, mas nunca me has fallado, Dios. Lo creemos. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Levanta tu voz y dile: en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Dile: Cristo, eres mi Salvador. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Vamos, levanta tu voz y dile: en ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre fiel. Hoy no nos dejaremos llevar por lo que nuestros ojos vean. Hoy nos levantaremos con la verdadera fe, esa que no necesita ver para creer, sino su corazón arde por la verdad que le ha sido revelada. Creo, Señor, que nos levantamos en una fe genuina, real, para creer en el
el nombre que nos prometió, aunque no lo vemos ahora, y por eso decimos: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, yo sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. ¡Vamos! Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra sé vez. que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, Yo sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, dile con tu corazón y tu mano: en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. mi corazón está. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre fiel. Hoy creemos que por encima de nuestro corazón está la mente. Tenemos la mente de Cristo y hoy hacemos uso de ella para no dejar que nada afecte nuestra fe, nada nuble nuestros ojos de lo que tú estás haciendo. Hoy creemos, Dios, más que nunca. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, hoy renuncio a querer ver para poder darte la gloria. Yo te doy la gloria desde ya, porque ya lo hiciste, porque ya venciste. Y hoy mi corazón no tiene condiciones. Hoy mi corazón es libre para adorar a quien me amó, a quien dio su vida por amor a mí, a quien me rescató de la muerte. No necesito más. Si tú crees que serás feliz, si tu familia es restaurada, hoy sé feliz en la presencia de Dios. Si hoy deseas ser feliz y tienes tantos recuerdos amargos, hoy sé feliz, porque dice su palabra que en la noche tendrás lloro, pero la mañana será de alegría. Así que hoy sé feliz. Decide gozo sobre tu corazón para que tus días sean diferentes, porque estamos amparados bajo su promesa. Hoy lo creemos, Jesús. Hoy creemos, Señor, que tú has estado viendo cada injusticia, cada mal que hay sobre nosotros. Y hoy creemos que sobre los grandes hay uno más grande, Jesucristo. Y ese está viendo todo y gobierna. Y es Rey para siempre. Ese es en el que nos amparamos. Estamos seguros. Toma control de cada corazón ansioso por finanzas, por escasez, porque quizás perdió su trabajo o quizás entró en quiebra. Todo poder que ejerce el dinero sobre la vida de tus hijos, oro en el nombre de Jesús, para que tu paz sea entrando, alumbrando, trayendo vida. Te bendecimos, Jesús. Dejamos este tiempo en tus manos.
Amén y amén. Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. Queremos darle la bienvenida a este tiempo de nuestra iglesia, Iglesia en Casa. Queremos invitarlo a que disponga su corazón, queremos bendecir su vida, queremos declarar que esta es una conexión espiritual, que algo bien lindo va a suceder en esta noche en su vida y en nuestras vidas. Quiero invitarlo ahí donde está, que usted pueda colocar este tiempo en las manos del Señor, que usted pueda hoy descansar, que usted pueda hoy levantar una oración a nuestro Dios, que usted le pueda decir: Señor, hoy necesito una palabra tuya, Padre, que traiga descanso, que traiga paz y que traiga tranquilidad a nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Dios, con todo nuestro corazón, Señor, háblanos, Padre precioso, Señor. Anhelamos escuchar tu voz y anhelamos, Dios, escuchar tu palabra, Padre, porque es lo único, Señor, que nos limpia, que nos transforma y que nos levanta, Padre. Colocamos en tus manos este tiempo, Señor, y te pedimos que tomes el control de todo hoy, Padre, de cada palabra, Señor, que salga de nuestras bocas, Señor. Que tomes el control de cada persona que en esta noche está conectada con nosotros, y que sea un tiempo, Padre, de reposo, que sea un tiempo de victoria, que sea un tiempo, Señor, para disfrutar tu presencia y gozarnos con tu preciosa palabra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos venido predicando todos estos miércoles acerca de la palabra, acerca del poder de la palabra. Y la palabra que quiero compartir hoy se llama dinamita pura. Dinamita pura. Y quise ponerle este nombre porque he estado mirando hace por ahí un mes, 2 meses, tal vez un mes, que inauguraron el túnel de la línea. Y escuchaba a los ingenieros hablando y decían de que en el proceso constructivo encontraron muchos obstáculos que impedían que ese túnel se llevara a cabo, que era como el propósito que el gobierno tenía. Llevan casi cerca de 10 años trabajando en ese proyecto y decían que se encontraron unas rocas gigantes, que la única manera de poder quitar esos obstáculos y poder destruir esas rocas era con dinamita. O sea, la dinamita quitaba el obstáculo, ¿sí? Rompía el obstáculo y permitía que el proyecto siguiera. Por eso quise en esta noche llamarle esta palabra dinamita pura, porque la palabra es el poder de Dios y es dinamita pura que puede quitar cualquier obstáculo que haya en tu vida que te impida desafiarte, que te impida crecer, que te impida avanzar, que te impida cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Y quiero invitarte que vamos al libro de Romanos, a la carta del apóstol Pablo de Romanos, el capítulo 1, y quiero que leamos el versículo 16 y el versículo 17. Si tú miras tu Biblia, esos 2 versículos ahí tienen un encabezamiento que se llama el poder del evangelio. Y vamos a leer entonces el versículo 16 y vamos a leer el versículo 17. Dice el versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. El versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces yo quiero que miremos allí que el apóstol Pablo empieza hablándole a los romanos, diciéndole que él personalmente no se avergonzaba del evangelio, de la palabra, del buen mensaje, de la buena noticia, porque el evangelio era el poder de Dios para salvar. Y solamente colocaba una sola condición: dice, a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y después da una explicación por la cual el evangelio es el poder de Dios. Dice, porque el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. O sea, en el evangelio, cuando usted tiene fe en el evangelio, cuando usted cree en el evangelio, dice la palabra que la justicia de Dios se revela por la fe que usted coloque en lo que lee, por la fe que usted le ponga a la palabra de Dios, a la buena noticia, a la nueva noticia. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela a su corazón y a mi corazón por la fe y para fe. Por la fe, para yo creer en esa revelación, y por la fe, para que a través de la fe mía muchas otras personas crean también.
Y después dice, como está escrito, el justo, o sea, la persona que busca al Señor, la persona que cree, dice, por la fe vivirá. Y cuando habla de la fe, es de la fe en Jesucristo. El Evangelio es la nueva noticia de que Jesucristo vino a salvarnos, vino a rescatarnos. Y cuando tú crees en esa cuando tú crees en esa buena noticia que el Evangelio declara, que Jesús vino a salvarnos, dice la Biblia que se te será revelada la justicia de Dios a tu vida. Ese versículo 17 me gusta mucho como lo narra la palabra de Dios para todos. El versículo 17 en la palabra de Dios para todos dice: la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Y dice la Biblia así: se está extendiendo de los que creen a los que van a creer, como está escrito, el aprobado por Dios por la fe vivirá. Y ese mismo versículo 17, la traducción lenguaje actual aclara aún más lo que quiere decir el apóstol Pablo. El versículo 17 en la traducción lenguaje actual dice: la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Entonces, cuando usted mira el versículo 16 y el versículo 17, ese versículo 16 es la conclusión de lo que está afirmando el versículo 17. El versículo 17 está diciendo que el Evangelio es la justicia de Dios revelada por medio de la fe en Cristo. O sea, cuando yo tengo fe en Cristo, cuando yo tengo fe en la obra que Cristo hizo en la cruz, revelada por la palabra a mi corazón, yo soy justo. La justicia de Dios es aplicada a mi vida, ¿sí? Y esa palabra justicia de Dios significa carácter de Dios, integridad de Dios a mi vida. Y teniendo en cuenta eso, el versículo 16 dice: por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. ¿Poder para qué? Para salvarme, para formar el carácter de Dios en mí. Y lo más impactante de esto es que hubo un gran reformista que se llamó Martín Lutero, no recuerdo el siglo, ¿no? Pero se conoce como la Reforma Protestante, la que Martín Lutero sacó, y creo que son 93 artículos de fe que Martín Lutero sacó cuando este versículo le fue revelado a su vida. Y Martín Lutero dice que cuando él entendió el significado de lo que la Biblia dice, la justicia de Dios se revela por fe, dice, ahí él entendió el verdadero valor que tenía el Evangelio de Jesús a su vida. Y fue ahí donde él se convirtió en el gran reformador del protestantismo moderno, del cristianismo, lo que conocemos hoy como la iglesia cristiana. Y Martín Lutero cuenta, dice que antes él había entendido que la justicia de Dios era como la capacidad activa que Dios tenía para juzgar, el poder que era inherente a Dios para juzgar y para condenar el pecado y a la persona injusta. O sea, ellos antes, Martín Lutero decía que antes se le había entendido que la justicia de Dios equivalía a juicio sobre el pecado y sobre el injusto. Pero cuando entendió, dice, lo recibí por revelación de Dios, entendí que la justicia de Dios es el don de Dios para entender la misericordia y para entender el amor de Dios, que a través de la obra de Jesucristo yo soy salvo en el nombre de Jesús. O sea, que la misericordia de Dios, el amor de Dios se extiende, la salvación de Dios se extiende a toda persona que crea que el Evangelio narra la buena noticia de lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando yo creo en esa buena noticia de lo que Cristo hizo en la cruz, la revelación de Dios viene a mi vida, la misericordia de Dios viene a mi vida, el amor de Dios viene a mi vida, y yo soy salvo en el nombre de Cristo Jesús. O sea, eso entendió Martín Lutero. Y hay algo bien importante, hermano, y es que esto lo copié textualmente de lo que Martín Lutero afirmaba. Martín Lutero decía: cuando entendí esta verdad, sentí
como que había nacido de nuevo completamente y que había entrado al paraíso. Entendí que en la muerte del Hijo de Dios, que en la muerte de Jesucristo, la justicia de Dios no es juicio condenatorio. La justicia de Dios se vuelve su misericordia, se vuelve su amor salvador extendido a toda la humanidad que cree. Eso decía Martín Lutero, y por eso se levantó e inició ese gran movimiento protestante que fue como la apertura a la iglesia cristiana moderna, donde nosotros creemos en que Jesús es la provisión de Dios para la salvación de nuestras vidas, donde creemos que la justicia de Dios es el carácter de Dios formado en mí, producto de la obra que Cristo hizo en la cruz, producto del amor de Él. La justicia de Dios es un don que Dios me revela a mí cuando yo creo en el Evangelio, cuando creo en el Evangelio lo que el Evangelio dice que Jesús hizo en la cruz para darme salvación a mí. Y vemos la buena noticia de la obra de la Cristo Jesús como una manifestación de la misericordia, del amor de Dios para usted y para mí, para que nosotros seamos salvos y para que nosotros no nos perdamos. Esa es la misericordia y esa es la justicia de Dios. O sea, Martín Lutero entendió que no era un juicio, que no era una acusación, que no era una condenación, sino que era una manifestación sobrenatural del poder de Dios, que era un don que Dios daba, que yo pudiera entender, que me pudiera ser revelado por fe, por creer lo que el Evangelio decía acerca de la obra de Cristo, que es la manifestación máxima del amor de Dios para que usted y yo seamos salvos. Usted y yo somos salvos por el amor de Dios, y esa salvación es narrada completamente en la palabra. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo de esta palabra, porque esta palabra es el poder de Dios. Amén. Y ya concentrándonos directamente en ese versículo 16 que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiero desglosar y quiero explicarle a usted lo que significa ese versículo 16, que es hermosísimo. Y lo voy a dividir en 4 partes. Voy a dividir cada palabra. No me avergüenzo del evangelio, primero, porque es poder de Dios, segundo, para salvación, tercero, y cuarto, para todo aquel que cree. O sea, voy a explicar qué es lo que el apóstol Pablo quiso dejar como enseñanza para tu vida y para mi vida. Lo primero que el apóstol Pablo dice es: no me avergüenzo del evangelio. Avergonzarse es sentir como que yo no merezco nada, como que trabajo, como que lucho, como que obedezco, como que hago lo que me dicen, pero no veo el beneficio. Entonces siento que el esfuerzo no se beneficia y no produce un resultado a mí. Entonces siento vergüenza, como que las cosas no salen, como que me prometieron y me dijeron: vamos a hacer esto, esto y esto. Alguien me dijo a mí: venga, hermano, si usted trabaja bien, si usted cumple con el horario, si usted saca esta tarea en este mes, le vamos a subir el sueldo. Y obedezco esa palabra que me dieron y hago el esfuerzo y saco ese trabajo en un mes, y a mí me dice: no le vamos a subir. Entonces eso me causa vergüenza. El apóstol Pablo está diciendo: no me avergüenzo del evangelio. Y me impacta porque cuando el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, lo que el apóstol Pablo está hablando es porque el apóstol Pablo había quedado de viajar a Roma a predicar el evangelio, y llevaba 7 años donde le había sido imposible ir y predicar, y la gente empezó a creer que de pronto lo que él iba a predicar no era la verdad. ¿Sí? Y él aparece y va a Roma y dice: no me avergüenzo de esta verdad, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo declaraba con esa seguridad, con esa certeza de que no me avergüenzo del evangelio? El apóstol Pablo declaraba esa verdad de que él no se avergonzaba del evangelio porque el apóstol Pablo entendió algo que usted y yo tenemos que entender hoy: que estamos viviendo en un mundo totalmente materialista. Hoy la gente te evalúa a ti, la gente que no conoce de Dios te evalúa a ti, la gente te valora a ti dependiendo de las cosas que tú tengas. Si tú tienes un buen puesto, si tú tienes dinero, si tienes una casa propia, si tienes un buen carro, si tienes propiedades, la gente te valora de acuerdo a eso que tiene. ¿Por qué? Porque el mundo se materializó. ¿Sí? Por eso el mundo hoy anda en ese desespero de no saber qué hacer, de no saber cómo conseguir. Y él dice: no me avergüenzo de este evangelio, porque
en medio de este mundo materializado, el evangelio confronta la vida de cada persona y le hace entender si lo que está haciendo, si su caminar, si su proceder es el correcto o no es el correcto. Por eso le dice: no me avergüenzo del evangelio. También dice: no me avergüenzo del evangelio, porque él veía a la gente insatisfecha, porque veía a la gente en ese acelere de querer conseguir más, de querer tener más, de querer alcanzar más. La gente no se sentía satisfecha con lo que tenía. Entre más tenía, más quería tener. Y el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque cuando usted logra entender esa verdad del evangelio, usted se va a dar cuenta que la única necesidad que usted y yo tenemos, la única necesidad, es el evangelio. Entonces no me avergüenzo de predicarlo, porque el evangelio es el único que va a llenar todas las necesidades que hay en tu corazón. El evangelio es el único que te va a dar esa satisfacción total para que vivas en paz y en tranquilidad. Y también el apóstol Pablo decía: y no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de esta palabra, porque entendió que las personas eran vanas. Había banalidad, había vanidad en la gente. Y él dijo: este evangelio, las personas que son vanidosas no lo pueden ridiculizar, porque si una persona vanidosa entiende el evangelio y cumple el evangelio, empieza a ver en su vida la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Por eso decía que no se avergonzaba, por eso decía que ese evangelio tenía poder de Dios. Entonces el apóstol declara que no se avergüenza del evangelio. O sea, la seguridad del apóstol Pablo no estaba en su capacidad espiritual como un hombre de oración y de intimidad, no estaba en conocer la palabra, no estaba en la capacidad, en la elocuencia para predicar. La confianza y la seguridad del apóstol Pablo estaba en el poder que el evangelio tenía, porque él decía: cuando yo predique el evangelio, cuando ese evangelio sea revelado a cada persona que lo reciba, cuando la persona lo reciba por revelación, va a sentir el impacto del poder de Dios y su vida va a empezar a cambiar. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5, y lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Tremendo, hermano. O sea, la confianza, la fuerza, la fidelidad del apóstol Pablo para predicar no estaba en la capacidad que él tenía, en la sabiduría que él tenía, en el conocimiento que él tenía, en esa capacidad para predicar. Estaba en el poder que el evangelio contenía, que cuando él lo predicaba, la gente lo entendía, la gente lo recibía y la gente lo empezaba a obedecer. El poder de Dios se manifestaba en su vida y cambios gigantes venían. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, no me avergüenzo del evangelio. Lo segundo, porque es poder de Dios. ¿Qué significa esa palabra tan preciosa que el apóstol Pablo habla y dice porque es poder de Dios? Pablo no está afirmando que el evangelio tiene poder. Pablo lo que está diciendo aquí es que el evangelio es el poder de Dios, el único poder de Dios. No hay otro poder mayor que el de él. Es el único poder. Por eso yo le puse esta palabra dinamita pura. Es el único poder que destruye, que desbarata, que quita todo obstáculo, toda potestad que hay en tu vida, todo lo que te impide ver, todo lo que no te deja avanzar. Es el único poder, es un poder incomparable. Tú no lo puedes comparar con nada, y es un poder omnipotente. Ese poder lo puede hacer todo. El problema que tengas, la dificultad que tengas, cuando tú crees en esa palabra, el poder de Dios viene y destruye cualquier obstáculo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: no es que esto tenga poder, es que esta palabra es el poder de Dios. Cuando el evangelio es proclamado, cuando es revelado a través del Espíritu Santo, el poder de Dios se empieza a manifestar en tu vida, y tú mismo vas a empezar a ver cómo los caminos se abren, cómo los obstáculos caen en el nombre de Jesús. Entonces mira, para que tengas bien claro, aquí
esa palabra poder significa dunamis. O sea, el poder es el dunamis de Dios. Y ese dunamis significa fuerza milagrosa. Significa una capacidad, un potencial que es como un milagro. Como que, o sea, un milagro es algo que tú no puedes explicar. Que me hace falta un dedo y yo empiece a orar y crea en el Señor y ¡pum! Me salga el dedo. O sea, es un milagro que vence todo poder de la ciencia, que vence todo cuestionamiento de la ciencia, que vence toda explicación de la ciencia, que un científico tiene que decir, no sé qué pasó, no hay una explicación clara, es un milagro. Eso es dunamis, un poder milagroso. O sea, por eso no tiene límites, por eso es dinamita pura. Por eso cuando tú lo entiendes y cuando tú lo aplicas, ese poder explota de una manera sobrenatural y cosas que tú creías que nunca iban a pasar van a empezar a pasar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pablo decía, dunamis es fuerza, es milagro, dunamis es fuente. Y esa parte es bien importante que tú la entiendas en esta noche. O sea, estoy hablando de fuente más que de resultado. O sea, yo tengo aquí está la piedra, ¿cierto? Yo coloco el taco de dinamita, lo enciendo, explota, la piedra se rompe y cae a un lado. Entonces, no es que la piedra se rompió y cayó, es el poder que había contenido en el taco de dinamita. Entonces, ese dunamis quiere decir la fuente. O sea, el poder que hay escondido en la palabra de Dios, que es la fuente que destruye todo lo que esté enfrente tuyo, que te impida avanzar, que te impida creer, que te impida alcanzar tus sueños, que te impida alcanzar tus metas, que te impida alcanzar tus objetivos. Por eso el evangelio de Dios es poder de Dios, es dinamita pura. Cuando estalla, cuando te es revelada, hermano, no hay nada que te detenga en el caminar con Cristo. La palabra es contundente. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es contundente. Te está diciendo, es el poder de Dios. Escucha esto, es la fuerza de Dios que obra en tu vida sin intermediarios. Escucha, si es sin intermediarios, es Dios mismo obrando dentro tuyo. O sea que tú no puedes decir que la palabra de Dios es la que me da energía, la que me da la fuerza, la que me da el vigor, la que me da el valor para cambiar. No, la palabra de Dios es la fuente, es el poder de Dios que actúa directamente sobre tu vida sin intermediarios para destruir los obstáculos que el enemigo quiera poner enfrente tuyo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 al 21, en la palabra de Dios para todos dice: el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos. Escucha esto, pero para los que estamos siendo salvados, o sea, para ti y para mí, es el poder de Dios. Como está escrito, escucha esto: destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. ¿En qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. El mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. Así que Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Eso me parece tan hermoso. Es como si yo llego con una enfermedad terminal donde el médico, y el médico me hace los exámenes y en su sabiduría, en su inteligencia te dice: no hay salvación para ti, tienes cáncer en la etapa terminal, tienes una semana de vida. Dios dice que cuando tú tienes fe en el evangelio, y me impacta como el apóstol Pablo lo explica, dice: en la tontería de este mensaje, porque tú le dices al médico: no, yo creo que Dios me va a sanar, el médico te va a decir: no, este man sí es mucho bobo. Y es lo que Dios está diciendo: cuando tú tienes fe en la tontería de este mensaje, el poder sobrenatural de Dios viene a tu vida y avergüenza la sabiduría del hombre que te dice que tú no tienes cura y te vas a morir. Si esto es algo hermoso, hermano, esto tiene que derrumbar en tu corazón todas las cosas que hasta hoy se han levantado
que te hace sentir que eres incapaz, que no puedes hacer, que la economía del país está colapsando, que el empleo se está acabando. Toma estas palabras del apóstol Pablo. Prefirió Dios salvar al que cree en la tontería de este mensaje que anunciamos, porque para muchos este mensaje es tontería, porque para muchos son las estadísticas, son las historias, son lo que está sucediendo, las curvas. Cuando Dios te dice aquí las curvas de la pandemia y la curva de la economía que está colapsando y el empleo, que la pobreza está aumentando, todas esas estadísticas para muchos es lo que vale. Pero si tú crees en este mensaje que para mucha gente es una tontería, tú serás salvo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Destruye esa sabiduría de esa gente que cree que es la que sabe. Y tú solamente dices, si eres tú, Señor, yo creo que yo soy sano por tu sangre, porque tu palabra, la buena noticia, dice que Jesús fue a la cruz y por sus llagas yo fui sano. Esa es la que te da el poder de Dios para la sanidad que tanto esperas y que tanto necesitas. Y dice entonces que tú tienes que entender que el poder de Dios opera para salvación solo a través de la fe, de creer que lo que el Evangelio dice, la buena noticia acerca de Jesús, que tú la creas que es verdad. Es lo único que tú necesitas. Eso hace que el amor, que la misericordia de Dios venga a tu vida, y todo lo que tú esperas Dios te lo va a conceder en el nombre de Jesús. Y dice después, para salvación. No me avergüenzo del Evangelio. Primero, segundo, porque es poder de Dios. Tercero, para salvación. Y escucha que esta palabra es la que yo quiero que tú entiendas hoy. Salvación. Salvación significa rescate. Estamos asustados, temerosos, angustiados, desesperados, perdimos la esperanza. Dice, este Evangelio te rescata de ese estado en que estás, te da seguridad física, te da seguridad moral, te libera y te liberta de ese miedo, te rescata y te salva eso que sientes. O sea, cuando dice, porque es por Dios para salvación, la salvación, escuche, es el resultado del poder que el Evangelio tiene cuando tú crees. O sea, la salvación viene sola. Tú no tienes que buscar la salvación, tú tienes que creer en el Evangelio, tú tienes que creer en el poder que tiene, y la salvación viene. Y cuando hablo de salvación hablo de sanidad física, hablo de sanidad de enfermedades. No sé qué enfermedad tengas, tú, tu esposa, tus hijos, tu familia, no sé qué tengas, pero Dios te está dando una palabra a ti que me estás escuchando, y que de pronto hoy estás angustiado, y que de pronto hoy estás desesperado porque ves que las cosas parecieran que no tuvieran solución. Dios te está diciendo, si tú crees, si tú le das la espalda a esa enfermedad, dale la espalda a esa enfermedad, deja de mirarla, y tú miras la palabra de Dios, y tú miras el Evangelio, y tú miras la buena noticia, y tú crees que Jesús en la cruz murió por tu salvación. Dice, esa salvación, ese rescate, esa sanidad, esa libertad que está allí viene a tu vida, porque es el resultado. Escucha esto. La palabra salvación en el griego significa sotería, S-O-T-E-R-I-A, sotería. Y esa palabra sotería tiene un prefijo que llama sos, ese prefijo. Y ese prefijo sos, S-O-S, sos, significa sano y significa seguro. Entonces, la salvación es que tú tengas la posesión de una vida sana y de una vida segura. Una vida sana, una vida en salvación. Dios me salvó, estoy sano. Y una vida segura, Dios me rescató y me siento seguro, me siento firme donde estoy. Es que tú en esta noche, tú tomes posesión de esos dos privilegios. O sea, sanidad, salvación, seguridad, rescate. Porque esas dos palabritas, cuando tú te apropias de ellas, cuando tú las vives, son la salud que toda persona necesita. Y solamente vienen a través de la fe, del poder que tiene el Evangelio. Cuando yo creo que lo que el Evangelio dice acerca de la obra de Cristo es verdad. Amén. Y lo último que dice la palabra es que no me avergüenzo del Evangelio, primero, porque es poder de Dios, segundo, para salvación, tercero. Y viene la parte más hermosa: a todo aquel que cree. O sea, es para todo el mundo. No es para una clase especial, no es para una élite especial, no es para un estrato social especial. Es para todo aquel
que cree. O sea, como Dios que está diciendo: a mí no me importa tu condición, no me importa el estrato donde vives, no me importa si tienes o no tienes plata, no me importa nada de eso, solamente me importa que tú creas. Y si tú crees, tú eres salvo de todo lo que te ataca. Tú eres salvo en el nombre de Jesús. Juan 3:16, hermoso, todo el mundo lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquier persona, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no se pierda y sea salvo. No se pierda en la enfermedad, no se pierda en el pecado, no se pierda en unas finanzas destruidas, en una vida acabada porque según tu óptica no hay oportunidades. No se pierda en las posibilidades de que tú sí puedes salir adelante, que tienes la capacidad, el don, que tienes el evangelio, que es el poder de Dios, que tú solo necesitas creer que lo que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo es libertad y salvación para tu vida. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, iglesia? Que esa promesa de esa provisión para tu vida, de sanidad, de salud, de salvación, de rescate, es mesiánica. Solamente tú y yo la podemos conseguir a través de Cristo. Y el apóstol Pablo siempre insiste. El apóstol Pablo dice: porque yo me olvidé de todo y solo me he preocupado en conocer de Cristo y de ese Cristo crucificado. O sea, y el Señor te está diciendo: es mesiánica, pero es mesiánica en Cristo, en ese Cristo crucificado y Cristo resucitado. Queremos ese Cristo antes de la cruz, de solo milagros, de solo milagros, de solo milagros. Mi vida igual, pero quiero un milagro. Vivo como yo quiero, pienso como yo quiero, pero quiero un milagro. Y el apóstol Pablo dice: es en esa cruz, cuando tú vayas a la cruz, cuando tú igual que Cristo mueras a ti, cuando tú resucites a una nueva vida, donde viene la salvación. Es ese Cristo el que tiene que anhelar, el Cristo que murió por ti, el Cristo que te dio salvación, el Cristo que te dice: hermano, toma mi cruz y sígueme, toma tu cruz y sígueme. El Cristo que te dice: ven a la cruz, crucifica tu cuerpo, crucifica tu vieja naturaleza, crucifica al viejo hombre, para que puedas comprobar que así como yo morí al viejo hombre, tú mueres a la carne y tú naces a una nueva vida. Por eso Martín Lutero decía: entendí que la justicia de Dios, la misericordia de Dios a través de la obra de Cristo. Entendí que nací de nuevo, entendí que voy a la cruz a morir, entendí que Dios tiene grandes palabras y promesas para mí, entendí que vivo en su presencia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19, mira lo que dice: sabiendo, escucha esto, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, escucha, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Es la única condición para que el evangelio de Dios se vuelva el poder para tu salvación. El evangelio narra, cuenta la historia de Jesús, su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. La única condición que la Biblia está colocando para que tú seas salvo, para que seas rescatado de la vana manera de vivir, para que tú puedas creer que para tu enfermedad hay solución, que para tus problemas financieros hay solución, que para tus problemas familiares hay solución, que mi hijo es adicto a las drogas, al alcohol, a los vicios, que está en una banda, hay solución. Cuando tú crees que solo Cristo puede hacer esa obra en tu vida, cuando tú crees que la palabra de Dios es el poder de Dios, que ese evangelio, que la nueva noticia narra lo que Cristo hizo en la cruz, que cuando tú crees eso, cuando eso esté revelado a tu vida y cuando tú empiezas a orar de acuerdo a lo que esa palabra dice, cuando tú la obedeces, es el poder de Dios directamente en ti, sin intermediarios, actuando directamente en ti para salvarte, para rescatarte, para restaurarte, para sanarte. Padre, te damos muchas gracias, Dios, en esta preciosa noche, Señor, por tu maravillosa palabra, Padre. Oro, Señor, para cada persona que está ahí conectada, que está escuchando este mensaje, que esté angustiada porque siente que su vida perdió sentido, perdió valor,
porque muchos problemas de salud, problemas económicos, problemas de enfermedad de sus familias, de adicción de sus hijos, problemas en sus familias, han sentido que la esperanza se ha perdido, Padre. Que esta palabra, que es el poder de Dios, que es la dinamita pura de Dios para sus vidas, hoy pueda entrar a sus corazones, Señor. Los pueda llenar de esperanza, los pueda llenar de fe, los pueda llenar de amor, de entender que hay un don precioso de Dios para tu vida a través de su misericordia. Derramar la justicia de Dios, no el juicio, sino la justicia, de que tú entiendas que a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, tú y yo somos salvos en el nombre de Jesús. Padre bendito, gracias, Dios. Quedamos en tus manos, Señor, y en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que mires, ahí aparece el número de WhatsApp de nuestra iglesia, para que en total libertad tú puedas comunicarte con nosotros si estás atravesando un momento difícil, si necesitas ayuda. También, si tú miras, ahí aparece el número de la cuenta de ahorros de nuestra iglesia, para que tú en total libertad hagas tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, tus siembras, que son la bendición que Dios trae a este lugar para bendecir a muchas personas, no solo con predicar una palabra, sino con la manifestación del poder de Dios a través de lo que tú das para darle a muchos. Padre, bendice hoy a cada persona, Señor, que viene delante de tu presencia, a tu altar, a dejar sus diezmos, Señor, sus ofrendas, sus primicias y sus siembras, Padre, porque han creído, Señor, porque han tenido fe de que tu misericordia y tu amor se manifiesta en nosotros cuando creemos que tú enviaste a tu Hijo a la cruz a morir por nuestra libertad, por nuestra salvación. Padre bendito, gracias. Quedamos en tus manos, Señor, y en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, los amamos. Que Dios te bendiga, mi hermano, y espere los próximos tiempos para que sigamos conectados con estos mensajes de Dios para sus vidas. Un abrazo para todos y nuestro corazón está con ustedes. Que Dios los bendiga. Chao.